Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy me acompaña una lectura poco conocida, pero profundamente reveladora. Dentro del conjunto de obras de Émile Zola me refiero a Vida en Común, un relato breve publicado originalmente en 1875, que muchas veces pasa desapercibido entre las grandes novelas del ciclo Rougon-Macquart, pero que merece toda nuestra atención y análisis. Aunque no se trata de una novela extensa, el espíritu crítico, humano y feroz de Zola está presente en cada página, y hoy lo exploraremos a fondo en este análisis que les traigo, narrando desde esta voz que los acompaña con café y lectura. Vamos directo al corazón del relato. Vida en Común cuenta la historia de dos soldados franceses, los sargentos Saget y Bertrand, quienes, tras largos años de servicio, han decidido retirarse juntos para vivir sus últimos días en paz. Pero esa idea de paz, es muy distinta para cada uno, y será puesta a prueba cuando la realidad de la convivencia empiece a carcomer la ilusión inicial. El relato se sitúa en una modesta habitación alquilada en París, en el quinto piso de un edificio pobre. Zola nos muestra desde el primer momento que el sueño de compartir la vejez con un compañero de armas puede tornarse en pesadilla cuando no se han resuelto las tensiones personales y cuando la vida diaria se convierte en campo de batalla. ¡Qué ironía tan precisa utiliza Zola! Porque estos dos hombres que han compartido trincheras, que se han cuidado mutuamente en los peores momentos del ejército, ahora no soportan la costumbre del otro, la cucharilla de más, el comentario fuera de lugar, la tos inoportuna. Todo eso va calando en su paciencia como gotas de ácido. El texto es una obra de cámara, casi teatral. Todo sucede en ese espacio cerrado donde los gestos se amplifican, donde la mirada se vuelve juicio, donde el silencio pesa más que las palabras. Y es justamente en esa atmósfera donde Zola construye una tensión constante y casi invisible. La construcción narrativa es minimalista, no hay grandes vueltas de trama, ni viajes, ni secundarios importantes. Todo el peso lo llevan los dos protagonistas y la convivencia forzada. Pero esa simplicidad formal esconde una reflexión compleja sobre la soledad, la vejez y la fragilidad del afecto humano. Saget y Bertrand al inicio parecen un par de viejos entrañables, unidos por la camaradería, pero rápidamente notamos que esa unidad es frágil y que lo que los unía era más la guerra que el afecto. Zola nos lanza la pregunta: ¿qué queda de los vínculos cuando se acaba el contexto que los sostenía? La novela se convierte en un espejo para cualquier relación humana prolongada. Amigos, matrimonios, compañeros de piso. ¿Quién no ha sentido el peso de la costumbre, del roce constante, de la palabra repetida 1000 veces? Zola retrata eso con una lucidez que desarma. Uno de los momentos más geniales es cuando se discute sobre cómo se cocinan las papas. Sí, las papas, un detalle doméstico que se vuelve trinchera emocional, porque no se trata de las papas, se trata del poder, del espacio, del yo frente al otro. Bertrand es más cerrado, más tosco, más dominante. Saget es más resignado, más susceptible, más silencioso. Ambos proyectan sobre el otro sus frustraciones, sus dolores no dichos, sus arrepentimientos, y que bien lo retrata Zola sin necesidad de grandes confesiones. Atención, porque este relato, aunque breve, no es menor. En él encontramos toda la agudeza psicológica de Zola, su capacidad para desnudar la miseria emocional sin condenar a nadie. Aquí no hay malos ni buenos, hay humanos demasiado humanos. ¿Y qué decir del tono? Zola mantiene un registro sereno, observador, sin exageraciones, pero con una precisión quirúrgica. Cada palabra parece colocada con pinzas, no necesita gritar para hacernos temblar. A medida que avanza el relato, los conflictos entre Saget y Bertrand no estallan como en una tragedia clásica, se acumulan. Son pequeños roces que se transforman en heridas. El lector los ve ahogarse sin agua y eso produce un desasosiego que Zola maneja con maestría. Uno de los pasajes más simbólicos ocurre cuando ambos se sientan a comer sin hablarse, masticando no solo el alimento, sino el fastidio. ¿Cuántas veces el silencio compartido puede ser más hiriente que una discusión? Zola lo sabía y lo puso sobre la mesa.
La historia también funciona como metáfora de Francia tras la guerra. Dos veteranos agotados, sin rumbo claro, tratando de sostener una rutina que no los convence. La vida en común como reflejo de una nación vencida que ya no sabe convivir consigo misma. ¿Y cómo no hablar de la vejez? Este relato es una pintura del envejecimiento como pérdida de espacio, de deseo, de ilusiones. La convivencia se vuelve refugio, pero también encierro. Solá pone la lupa en la intimidad de quienes ya no sueñan, sino que simplemente resisten. Uno de los detalles más sutiles está en los objetos que habitan la habitación: la silla coja, el reloj que se detiene, los utensilios desgastados. Solá convierte el mobiliario en símbolo del desgaste emocional. Todo habla, aunque no tenga voz. En varias ocasiones Saget se queda mirando por la ventana. ¿Qué ve? ¿Qué piensa? Solá no lo dice del todo, pero insinúa que lo que mira no es la calle, sino su vida misma. ¿Cuánta tristeza puede caber en una mirada detenida? Bertrand, por su parte, intenta imponer orden, reglas, horarios, pero más que disciplina, lo que busca es control. Es su manera de afirmar un sentido ante el caos que lo habita. Solá nos dice que cada quien combate la angustia como puede. El momento en que ambos se enfrentan por la compra de un mantel es tan absurdo como revelador. No es el mantel, es el gesto de no haber consultado, de haber actuado solo. Es el respeto lo que está en juego. La novela tiene algo de claustrofobia. No hay salidas, no hay visitas, no hay esperanza. Solo el día a día repitiéndose. Y qué valiente fue Solá al escribir sobre este tipo de prisión sin barrotes. Solá no escribe para complacer, escribe para mostrar. Y en Vida en Común nos muestra lo que ocurre cuando el amor o la amistad no evolucionan, cuando se quedan atados a una costumbre que ya no sostiene nada. Esta obra puede leerse como un manual sobre lo que no se dice, todo lo que se calla, todo lo que se guarda, todo lo que no se perdona, aunque nunca se nombre. Solá deja que el lector escuche el murmullo debajo del silencio. ¿Por qué se quedan juntos estos dos hombres? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué temen más a la soledad que al fastidio? Solá nos muestra cómo a veces elegimos la incomodidad conocida antes que el abismo de estar solos. En cierto momento, uno de los personajes intenta recordar un chiste que alguna vez compartieron, pero ya no les causa gracia. La memoria se ha vuelto otra cosa. Lo que antes unía ahora incomoda. Solá nos pone frente al fracaso de la nostalgia. La escena en que Saget intenta cocinar solo y Bertrand lo critica resume todo el conflicto. El deseo de independencia choca contra la costumbre del control. Es como ver una batalla en una sartén. La novela es breve, sí, pero su densidad emocional es enorme. Cada gesto, cada mirada, cada palabra contada por la mitad tiene el peso de una tragedia sin muertos. Solá hizo aquí una sinfonía con solo 2 instrumentos. ¿Y qué hay del humor? Porque sí, hay humor, pero es un humor ácido, seco, melancólico, el tipo de risa que uno suelta mientras aprieta los dientes. Solá sabe que a veces reímos para no llorar. La historia no tiene un final feliz, pero tampoco tiene un final trágico. Simplemente se apaga. Como la vida misma, como las relaciones que se arrastran hasta que un día dejan de respirar. Solá no necesitó cerrar la puerta, solo dejó que el tiempo la empujara. El título, Vida en Común, está cargado de ironía, porque lo que menos tienen estos personajes es comunión. Comparten el espacio, pero no el alma, y eso hace que el título pese más al terminar la lectura. ¿Por qué leer esta obra hoy? Porque sigue vigente, porque todos hemos vivido alguna vez una vida en común que no fue lo que esperábamos, porque todos sabemos lo difícil que es convivir, y Solá nos lo dice sin adornos. Qué gran lección nos da Solá con una historia tan sencilla. Nos muestra que no hace falta una guerra ni un crimen para que la vida se vuelva insoportable. A veces basta un cuerpo más en la misma pieza, una rutina compartida, un vaso mal lavado. Uno de los momentos más simbólicos es cuando uno de los sargentos intenta abrir la ventana y el otro la cierra inmediatamente. No están discutiendo sobre aire, sino sobre control, sobre poder, sobre espacio, y en ese gesto mínimo se resume la batalla diaria de esta convivencia forzada.
La figura del vecino que nunca aparece, pero que hace ruido detrás de la pared, actúa como el eco del mundo exterior, un mundo que los protagonistas no habitan, pero que existe, que se cuela por las grietas. Solá nos recuerda que la vida continúa, aunque nuestros personajes estén atrapados. ¿Y cómo pesa el paso del tiempo? El relato no tiene fecha, pero se siente el desgaste en el modo en que repiten las mismas conversaciones, las mismas comidas, los mismos silencios. Es una historia que huele a encierro, a polvo, a hábito mal ventilado. El deterioro de la relación es paulatino, pero inexorable. Es como ver cómo se apaga una vela sin tocarla. Y eso produce un efecto devastador. Uno quisiera entrar en el relato y decirles que se hablen, que se perdonen, que se separen, que hagan algo. Pero Solá no les concede ese respiro. La idea de la jubilación como descanso es puesta en duda aquí. Estos dos hombres no descansan, siguen peleando, solo que sin armas, siguen en guerra, pero una guerra doméstica, íntima, emocional. La paz que soñaron es un campo minado. Solá apunta con su lupa al corazón de la convivencia. ¿Qué es vivir con alguien? ¿Es realmente compartir o es tolerar? ¿Es apoyo o vigilancia mutua? ¿Cuántas preguntas nos deja flotando este texto? Los diálogos son escasos, cortos, secos, pero cuando aparecen estallan, no por volumen, sino por carga emocional. Cada palabra pesa más que una piedra. Hay una escena en que uno de ellos se enferma y el otro lo cuida, a regañadientes, no por amor, sino por costumbre, por deber. Qué punzante resulta ver cómo el cuidado también puede ser una forma de castigo. La crítica social está ahí, sutil pero firme. Solá retrata a estos exmilitares como restos de un sistema que los usó y luego los abandonó. No tienen familia, ni amigos, ni proyectos, solo se tienen el uno al otro, y eso no basta. Hay una profundidad política en esta historia. Nos habla del abandono de los mayores, de la falta de vínculos reales, de la soledad encubierta bajo la apariencia de compañía. Solá no necesita gritarlo, lo sugiere con la fuerza de quien conoce el dolor. El lector moderno puede ver en esta historia una reflexión sobre los vínculos forzados, las codependencias, las relaciones que no terminan por miedo. Solá estaba adelantado, como siempre. Uno de los momentos más crueles es cuando uno de los personajes piensa en irse, pero no lo dice, solo lo imagina y luego se queda. Esa es una derrota más amarga que cualquier discusión. El relato también muestra la fragilidad del afecto cuando no se cultiva. Al inicio hubo algo de cariño, quizás incluso admiración mutua, pero el tiempo, la repetición, la falta de novedad lo desgastaron. Y eso también nos interpela. ¿Cómo nos confronta Solá con nuestras propias miserias cotidianas? A veces creemos que los grandes conflictos son los de la literatura épica, pero basta con dos hombres y una mesa para desencadenar un drama humano profundo. Los sonidos que se repiten, la tos, el arrastrar de la silla, el crujido del piso, se vuelven símbolos del hartazgo. Solá convierte lo banal en insostenible, y eso es un gesto de gran maestría narrativa. El lector puede llegar a identificarse con uno de los personajes, o con ambos, y eso es inquietante, porque nos hace ver que todos tenemos un Bertrand y un Saget dentro. Solá nos devuelve un espejo que no siempre queremos mirar. El final no tiene resolución. No hay redención, ni ruptura, ni transformación, solo la continuidad del desgaste, y eso paradójicamente es lo más importante del relato. Solá nos niega el alivio. ¿Y si el verdadero enemigo no es el otro, sino el tiempo? ¿Y si lo que no soportan no es la convivencia, sino el paso de los días sin sentido? Solá parece dejarnos esas preguntas como despedida. El relato funciona también como un homenaje a todos aquellos que viven juntos por necesidad y no por deseo, a quienes se aferran a la rutina porque no hay nada más. Una lectura que, aunque breve, deja una marca profunda. La pobreza también está presente, pero no como tema central, sino como atmósfera. ¿Y qué atmósfera más asfixiante logra Solá? Una pobreza sin heroísmo, sin tragedia, simplemente rutina. La amistad, o lo que queda de ella, se deshilacha con cada página y eso duele.
porque nos hace preguntarnos cuánto resiste un vínculo cuando no se alimenta, cuando solo se sostiene por el miedo a estar solo. El relato no es pesimista, es realista, no propone soluciones, pero tampoco falsea el conflicto. Solá muestra sin embellecer, y esa honestidad es lo que lo hace tan poderoso. La humanidad de los personajes es conmovedora en su torpeza, en su pequeñez. Solá no necesita grandes gestos para mostrar la tragedia cotidiana. Leer Vida en Común es como espiar una vida ajena y descubrir que, en el fondo, se parece demasiado a la nuestra. Eso es lo más inquietante. La obra se convierte en un alegato a favor de la introspección, del cuidado de los vínculos, de la necesidad de hablar antes de que el silencio lo devore todo. Es también un texto sobre el perdón imposible, no porque haya crímenes, sino porque no hay palabras, y sin palabras el perdón no puede nacer. Audiolecturas les recomienda esta lectura con fuerza, porque es breve, pero intensa, porque incomoda, pero transforma, porque nos hace ver el mundo desde una silla compartida. Y si después de leerla sienten la necesidad de hablar con alguien, de decir lo que han callado, de revisar su vida en común con quienes conviven, entonces el relato habrá cumplido su cometido. Gracias por acompañarme hasta aquí, queridas audiolectoras y queridos audiolectores. Vida en Común no es solo un relato de Solá. Es un recordatorio de que convivir es un arte y que no basta con compartir espacio. Hay que compartir también el alma. Escúchame leer.